Las opiniones expresadas en este archivo de audio y video son únicamente con propósitos informativos y de entretenimiento. No estamos autorizados para ofrecer ningún tipo de consejo legal, oficial, financiero, económico o geopolítico. Por su atención, gracias. ¿Sabes qué es la OTAN? La entrada de Suecia y por qué es la clave en la guerra de Ucrania. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, ya muy favorito, Economía y Mercados Financieros. Mi estimado Jacobo Pérez Schwartz, ¿cómo estás? Muy bien, emocionado por este capítulo. Gabriel, un gusto como siempre. Igualmente, y como ya lo escucharon en el título del video, hoy vamos a hablar de la OTAN o NATO en inglés, así como los billones y trillones de Enrique Peña Nieto. Entonces, porque cuando escuchan hablar a políticos gringos de la OTAN, no dicen OTAN, siempre se refieren a ella como NATO. Entonces, comencemos con un poco de historia de la OTAN, qué es la OTAN, cuándo se fundó, temas o puntos interesantes. Jacobo, ¿por qué no nos platicas? Venga, bueno, la OTAN primero termina la Segunda Guerra Mundial. Empiezan algunos países como Francia, Inglaterra. Ahorita vamos a hablar de los países. Los países se han ido anexando. ¿Qué es la OTAN? Es una respuesta para intentar básicamente que Rusia no se coma toda Europa. Palabras más, palabras menos. ¿Qué es la OTAN? Principalmente es Estados Unidos, Canadá. OTAN es Organización del Tratado de Atlántico Norte, alias países que comparten el Atlántico. Es Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, básicamente para frenar a Rusia. Y es una organización que si cualquier país ataca a cualquier miembro de la OTAN, aunque no sea tu país al que atacaron, se considera como un ataque a todos y todos tienen que responder. Entonces, vamos a empezar. Empieza en el 49, termina la Segunda Guerra Mundial y como respuesta, Rusia hace el Pacto de Varsovia. Lo que estamos viendo ahorita en la pantalla es el Pacto de Varsovia, que básicamente es una zona buffer que ves a la Unión Soviética, no era Rusia, era la Unión Soviética. La Unión Soviética, de hecho, incluía Ucrania. Y básicamente en rojo se ve todos los países alineados a la Unión Soviética. Y se ve claramente, se ve una frontera. Entonces es una zona buffer para que tenía Rusia para separar y de alguna manera protegerse. Entonces empieza desde Alemania del Este, recordamos que termina la Segunda Guerra Mundial, y Alemania la dividen en Alemania del Este, donde está Berlín, y West Germany, ¿no? Alemania Occidental, que la capital en ese entonces era Bonn. Entonces, bueno, vemos la frontera en rojo, que es Alemania del Este, Checoslovaquia. Después Checoslovaquia se separó, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Albania. Entonces, básicamente, ven cómo es una zona buffer que tenía Rusia. En- entonces, esa es como que de la forma que Rusia estaba contento. Luego, vemos esta animación, es súper interesante de cómo se empiezan a unir los países a la OTAN. Entonces ahí tenemos las fechas. En el 49 empiezan Italia, Inglaterra, Portugal, Francia, pero poco a poco empieza a incrementarse Turquía. Turquía ha tenido un montón de guerras con Rusia. Turquía después se empieza a unir a Alemania, pero miren cómo el mapa se está yendo hacia el este, cada vez se está acercando más a Rusia. Y ese es el porqué del motivo de la guerra actual. Vamos hablando mucho, muy importante de Turquía. Vemos Turquía donde está mi mouse. Ahí hay un lagote, ese lagote se llama el Mar Negro. Y el Mar Negro es la salida que tienes al Mediterráneo. Nada más que para salir al Mediterráneo tienes que pasar por Turquía. Aquí hay un estrecho extremadamente importante que se llama el estrecho del Bósforo, que es de Turquía, pero es la única manera que tiene Rusia para salir al mar, porque el resto de los puertos de Rusia se congelan en alguna parte del año. Entonces, los únicos puertos que operan todo el año son los puertos en el Mar Negro, y entonces Rusia tiene que pasar por aquí. Y aquí hay una pequeña península extremadamente importante que se llama Crimea, que en el 2014 Rusia lo anexa. Era de Ucrania y en el 2014 Rusia lo anexa. Y cuando ve que el mundo no hace prácticamente nada, es por eso. Ah, bueno, entonces acá tienes los puertos, aquí tienes las bases militares y de comercio, y por acá sales con permiso de Turquía, pero Turquía parte de la OTAN.
¿Ven por qué es súper interesante esto? Entonces es la forma que tiene Rusia tanto de comerciar como de su flota militar. Entonces Rusia anexa Crimea, que es este cachito, esta pequeña península de total importancia a nivel mundial. Y Rusia tiene que estar saliendo por la OTAN, que es el estrecho del Bósforo, que está en Istambul. Entonces vemos cómo están algunos países desde un principio, los fundadores, luego viene la desintegración de la Unión Soviética, y entonces ahí vemos Alemania del Este, ahí vemos Polonia. Polonia es este país grande que está aquí en el norte. Polonia entra a la OTAN. ¿Qué significa entrar a la OTAN? Significa garantizar tu independencia. Significa que ya Rusia ya no te puede atacar. ¿Por qué? Porque si te ataca Rusia y de alguna manera quiere otra vez recuperar el Pacto de Varsovia, en ese momento ya entras en guerra con Estados Unidos. Y bueno, entra Rumanía, muy importante, Bulgaria. Entonces, fíjense cómo se va haciendo una frontera ya hacia el este. Ah, y no solo eso, los países del Báltico, Letonia, Lituania, Estonia, esos países que eran parte de Rusia. Bueno, con eso ya garantizan que no les va a pasar nada. Entonces, ¿quién faltaba? Faltaba Ucrania. Ucrania. Y es por eso de la guerra. Hay otro país que se llama Bielorrusia, en el norte de Ucrania, pero Bielorrusia es totalmente alineado a Rusia, pero en el sur, Ucrania. Y es por eso la guerra actual, que ya Ucrania, después de que le anexan Crimea, después de que Rusia se roba Crimea, que es extremadamente importante, eh, aplica para entrar a la OTAN y es por eso que Rusia dice enough, no voy a permitir eso y es por eso que se va a la guerra. A ver, me detengo un poquito. Sí, la historia de la OTAN es algo complejo, interesante, que mucha gente puede considerar un poco como old fashion, ¿no? Porque estamos hablando de finales de la Guerra Mundial. Eso ya, ya tiene un poco de tiempo. Pero es muy, muy interesante ver cómo a partir de este tratado y las alianzas de estos países con Estados Unidos, tienen un propósito en común, ¿no? Ahora, entiendo que la idea de la OTAN prácticamente es como te metes con uno, te metes con todos, ¿no? Exactamente. Y vemos, por ejemplo, Finlandia que tiene una frontera enorme con Rusia, entonces Finlandia ya logró entrar en el 2023. Finlandia y Suecia históricamente eran países neutrales, entonces no podían entrar ni a uno ni a otro. Entonces, cuando se ve la guerra, entonces cuando ven la guerra y que Rusia está ya buscando anexionarse Ucrania, entonces todos los países empiezan a aplicar, ¿no? Todo el mundo ya queremos ser de la OTAN. ¿Para qué? Porque así garantizo mi independencia. Entonces, Finlandia lo logra en el 2023, que tiene en el norte una frontera enorme. Suecia, esa es la noticia que estamos dando ahorita. Suecia esta semana ya logró ser admitido a la OTAN. Ahora, ¿por qué no era parte de la OTAN? Porque Suecia tiene un problema con Turquía. Porque Turquía hay una etnia que son los kurdos que están buscando su independencia. Entonces, hay quien los ven como personas que buscan su independencia. Turquía los ve como terroristas que se quieren separar. Entonces, pues obviamente habrá quien apoya a uno, quien apoya a otro. Pero Suecia apoya a los kurdos en búsqueda de su independencia. Entonces, tú para ser parte de la OTAN, como haces la guerra uno, haces la guerra a todos, todo el mundo te tiene que aprobar. Entonces Turquía y Hungría está como que alineado con Turquía, no aceptaban, y con que uno no te acepte no entras, no aceptaban a Suecia. Entonces ahorita ya hubo negociaciones y ya por fin lograron que Suecia entrara a la OTAN. Es parte de fortalecer la alianza, es parte de ir moviendo las fronteras de la OTAN al este y entonces Estados Unidos puede poner bases militares, de hecho Estados Unidos tiene bases en Turquía, o sea, y eso ya está prácticamente frontera con Rusia. Hay personal militar de la OTAN en Polonia, en Rumanía, o sea, ya estás mucho, muy cerca de Rusia. De hecho, lo que quiero mostrar, el mapa, a ver si no se ve muy, muy pequeño, pero lo que quiero mostrar es, en el norte se ve Moscú. Voy a ir moviendo, no quiero mover tanto. En el norte, aquí se ve Moscú, en el norte. Y acá se ve Ucrania.
Entonces ven que ya está demasiado cerca. Es por eso la guerra, que Rusia no podía permitir que Ucrania entrara a la OTAN y quedamos ya secuela de otro episodio que Rusia va a tener un decrecimiento poblacional y envejecimiento. Dijo, bueno, entre que Ucrania quiere entrar a la OTAN, no puedo permitir eso porque entonces ya Estados Unidos puede ponerme misiles en mi frontera, ya a tres cuadras de Moscú. Entonces, si no hago algo ahorita, Ucrania va a entrar a la OTAN, con eso ya es, o sea, ya tiene un serio problema de seguridad Rusia, mi población está decreciendo, entonces es por eso, porque ya estaban, o sea, Polonia entró a la OTAN, eso fue muy fuerte para Rusia. Rumanía, bueno, Moldavia Moldavia todavía no entra, pero también quiere, pero es delicado. Ucrania ya aplicó, pero no lo van a aceptar. O sea, está en super pláticas, pero si lo aceptan hoy, sería la tercera guerra mundial, porque ya sería Ujú. parte de la OTAN. Entonces, en el momento en el cual la guerra termine, entonces a lo mejor ya le dejan entrar, pero hasta que la guerra no termine, no. A ver, coméntanos. Sí, entonces todo esto está muy relacionado con cómo Estados Unidos está financiando o aportando, colaborando, mandando armas, jets a Ucrania, ¿no? Saben que no puede entrar, que eso sería algo muy, muy peligroso, pero de alguna forma intentan ayudar. Y entiendo que la entrada bueno, la guerra de Ucrania y Rusia fue lo que detonó la solicitud, ¿no? De cuando Finlandia, Suecia mandaron su solicitud, ¿saben qué? Pues yo quiero alzar la mano, pertenecer aquí. Y aquí hay una pregunta. ¿Cómo, cómo funciona la OTAN? ¿Cómo colaboran? Cada quien está esperando a tener una contribución similar al desarrollo militar. Sí, bueno, primero están los gastos como tal de la OTAN. Todo se prorratea entre el tamaño de tu economía. Traducción, Estados Unidos por mucho es el que más aporta, pero no le puedes pedir a Bulgaria que aporte lo mismo que Estados Unidos. Entonces, por un lado está los gastos en sí de la OTAN. La OTAN la sede, todos los organismos europeos, de hecho, están en Bélgica, la OTAN también. Entonces, tú tienes que colaborar a la manutención de la OTAN, pero el principal gasto es, de hecho tengo gráficas, esta gráfica, el principal rubro es cuánto inviertes tú en tu defensa. Entonces, sí, la manutención de la OTAN sí está bien, pero lo principal es que tú tienes que gastar al menos el 2% del Producto Interno Bruto en defensa. Y vemos aquí una gráfica de que los países, fíjense qué casualidad entre comillas, los países que hacen frontera con Rusia, los países que Rusia, Ucrania, o sea, los países del este, miren como si en general si gastan más del 2% en su defensa. Pero por ejemplo, España, Portugal, Italia, a lo mejor dicen, bueno, pues antes de que me conquisten a mí, tendrían que pasar por todos los otros países. Entonces, esos países, los países al occidente, no gastan esa cuota del 2%. Por ejemplo, Alemania, que su gasto es fuerte, pero no porcentual, o sea, nominal sí, en monto sí es fuerte lo que gasta Alemania, pero no porcentual con respecto al tamaño de su economía. Pero Polonia gasta muchísimo. Me llama la atención que Turquía no gasta tanto. Pero bueno, Rumanía, Hungría, Finlandia, todos los países del Báltico gastan mucho. ¿Por qué? Porque ellos literal son la frontera, son los primeros países que serían invadidos en dado caso. Entonces, aquí hay un tema muy importante que Trump tiene altísimas probabilidades de volver a ser presidente. Y Trump es muy crítico de la alianza. Y sí tiene un punto, dice, a ver, si atacan a cualquiera de ustedes, Estados Unidos tendría que entrarle, entonces tú mínimo tú ayúdate. Entonces, ¿cómo si atacas a un país que no cumple con su cuota de gasto en defensa? Si tú no te defiendes, ¿por qué yo tengo que entrar a defenderte? Y ahorita sí tendrían que hacerlo. Entonces Trump es extremadamente crítico. ¿Por qué? Porque varios países no cumplen con el gasto en defensa. Coméntanos. Sí, recuerdo que fue un tema político bastante sonado. Estoy muy de acuerdo que las posibilidades de que sea presidente son bastante altas. Ya lo veremos, próximamente serán las elecciones. Y esto no sé cómo lo planea negociar. Si esto lo está utilizando solamente como una manera de negociar el incremento de las cuotas de los países que pertenecen a la OTAN, o si definitivamente están en sus planes sacar a Estados Unidos totalmente, no lo sé. Es bastante impredecible este sujeto para mí.
Sí, o sea, varias cosas. Trump, digo, está en campaña y él lo que dice es, yo no le voy a dar un centavo a Ucrania. O sea, Ucrania ahorita se mantiene de lo que le da Estados Unidos. Estados Unidos es el número uno y Alemania es el segundo. De hecho, esta semana también hay noticias muy fuertes al respecto. Francia, Macron, está diciendo que no descarta ya mandar soldados. Dice, no, no, soldados, pero solamente en labores defensivas. Sí, pero quiero ver que mandas los soldados en labores defensivas, Rusia los ataca con un dron, se mueren 50 franceses y quiero ver que no escale. Ujú. Entonces, Alemania está totalmente en contra. ¿Por qué? Por la Segunda Guerra Mundial. O sea, Alemania no va a poner un soldado alemán que pise suelo ruso. O sea, imagínense eso. O sea, otra vez es que los panzers alemanes, eso no va a pasar. No va a pasar. Entonces, Alemania le entra con mucha lana para el conflicto de Ucrania, pero no piensa, no quiere mandar. Pero Francia dice, ok, es que si pierde Ucrania, pues ese es el primero, después va a seguir Moldavia, después, o sea, Rusia se puede seguir. Entonces, Francia está haciendo unas declaraciones durísimas, durísimas en la guerra. Polonia obviamente es, o sea, Polonia se ha ido a la guerra N más una veces contra Rusia, entonces Polonia, Francia, una retórica de, bueno, de vamos a entrarle durísimo. Alemania sí le voy a entrar con muchísimo gusto, con dinero. Con dinero, a lo mejor algo de armamento defensivo. Defensivo, no, no voy a mandar jets. Ah, y por ejemplo, esta semana Ucrania lanzó ataques ya dentro de Rusia con drones. O sea, la guerra en general se ha desarrollado del lado en Ucrania. No, ya han mandado oleadas de drones para atacar infraestructura militar, infraestructura, plantas de luz, o sea, plantas de potencia. Entonces, ya la guerra es complejo. Entonces, siento que ahorita la guerra está como que en un stalemate, como se diga en español, como esperando. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de Estados Unidos porque Trump dice, yo ya no voy a dar un centavo a Ucrania. O sea, Ucrania ahorita tiene el armamento muy bajo. Se está quejando, por favor, mándenme armamento porque si no voy a perder. Estados Unidos a lo mejor dice, bueno, te voy a dar un préstamo. Es diferente un préstamo a que te regale dinero. Entonces, probablemente todos van a esperar qué sucede. Y, por ejemplo, aquí estoy mostrando una gráfica de los polls, las encuestas de las elecciones de Estados Unidos. Estados Unidos tiene elecciones en noviembre. Dices, falta mucho. Y claro, estas son encuestas hoy, pero puede pasar mucho a ese entonces. Pero a ver, en resumen, las encuestas, Estados Unidos, su sistema electoral es mucho, muy diferente al resto del mundo. Por ejemplo, en México es una persona un voto y se cuenta el número de votos y se acabó. En Estados Unidos no. En Estados Unidos es, si ganas un estado, ya sea por un voto o por 1 millón de votos, es como que ganaste el estado. En Estados Unidos es mucho de todo o nada. Entonces, las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, estados como California y Nueva York prácticamente no cuentan. O sea, dicen, esos, hagas lo que hagas, lo va a ganar los demócratas. Texas lo va a ganar los republicanos. Hay estados que son así. Entonces, esos no importan tanto. Lo que importa en Estados Unidos se llaman los swing states, que es Ohio, Florida, Pensilvania y me falta uno, bueno, y Michigan. Entonces, básicamente las elecciones son esos 4 estados. ¿Y qué creen? Que en todos esos estados, Ohio, Florida, Pensilvania y Michigan, en todos va ganando Trump las encuestas. Entonces, con eso es más que suficiente para que Trump sea presidente. En el momento en el cual sea presidente, que yo lo veo altísimamente probable, en ese momento cambia la reconfiguración del mundo porque Trump entre que quiere limitar mucho el apoyo y si Ucrania no tiene ese apoyo ya se va a ver forzado a negociar en condiciones nada favorables con Rusia. Coméntanos. Probablemente esta sea una de las causas por lo cual Ucrania decidió lanzar los ataques. Probablemente piensen que es ahora o nunca. Porque si esto sucede en las elecciones, pues definitivamente van a perder demasiado el apoyo que han estado obteniendo. Y estoy muy de acuerdo con esta situación que todos están en espera. Um, el sistema de elecciones de aquí en Estados Unidos de alguna forma es un tanto viejo, probablemente un poco obsoleto, pero es la forma en la que ha funcionado por todo este tiempo, ¿no? Prácticamente cada estado tiene un peso determinado y hay estados muy importantes como lo mencionas, Jacobo, ¿no? Es como darle diferentes puntos a los diferentes estados en México, ¿no? Y a lo mejor, no sé, por tamaño, por ejemplo, así no es como sucede, definitivamente no, pero es como para dar un ejemplo. Y no sé, Aguascalientes le das poquitito, poquitito, ¿no? Porque pues es súper pequeño. Y luego te vas a Monterrey y le das, no sé,
20 veces el peso que le diste a Aguascalientes. Más o menos como funciona aquí. Complejo, luego los votos te los mandan por caballo y es todo un tema. Bueno, eso no sucede, pero, pero es un sistema bastante viejo del cual muchas personas se quejan. Ah, por eso la complejidad de anunciar a los ganadores aquí en Estados Unidos, ¿no? En México recuerdo que pues, tenemos que, ahora ¿cómo se llama? ¿INE? Ya no se llama El INE. En el México es el INE. INE. Y es relativamente fácil salir con una cuenta estadística. Y digo relativamente fácil, pero digo, hay gente súper inteligente que estudia estadística, matemáticas, que tienen procesos muy elaborados detrás, que salen a darte un ganador. Pero aquí en Estados Unidos, pues prácticamente dependes de la cuenta de cada uno de los estados en lugar de un conteo general a nivel federal. Pero bastante interesante. ¿Crees que de alguna forma exista, hay alguna posibilidad, déjame ponerlo así, crees que exista algún camino en los múltiples del multiuniverso donde Trump no pueda ser presidente y cómo eso sucedería? Digo, sería que cometió delitos muy fuertes de cuando pierde las elecciones con Biden, el ataque al Capitolio. Entonces, los jueces, hay estados que están diciendo, no, él no puede competir, pero no creo que con eso la verdad lo impidan. Esa es la que o que pase un escándalo muy fuerte, pero es que Trump ha tenido tantos escándalos que un escándalo más, uno menos, su base de votos no va a cambiar. Yo creo que va a ser presidente y eso va a cambiar la configuración del mundo. A ver, ¿qué está sucediendo en la guerra? Que como Rusia anexó Crimea en el 2014, Ucrania dice, no, a ver, parte de las negociaciones es yo quiero ese territorio de vuelta. Dice Rusia, no, eso yo ya lo gané hace tiempo. Entonces Rusia lo que quiere es mantener Crimea, mantener el este, ahorita conquistó el este de Ucrania, lo quiere mantener. Entonces vamos a ver esas negociaciones. Ucrania dice, yo no voy a aceptar hasta que Rusia se salga de todo mi terreno, incluido Crimea. Eso la verdad es que no creo que suceda. Y el problema es que el Occidente no puede permitir tampoco que Rusia pierda de una forma humillante. ¿Por qué? Porque tiene armas nucleares. Entonces, como que yo lo que creo es ya, por favor, detengan la guerra. Pues lo que ganaste, ganaste, pero Ucrania al principio de la guerra, los primeros 2, 3 días, hubiera negociado lo que quieras con tal de mantener, aunque sea Kiev, independiente. Pero eso ya no sucedió, entonces ya que vio el apoyo de Europa, entonces ya como que están muy mal entonados, quiero todo mi territorio de vuelta. O sea, en el momento en el que se le acabe el fondeo, se le acabe el apoyo militar, que eso podría pasar si gana Trump, entonces, en ese momento ya, ya señores, ya vamos a sentarnos a la mesa. Por un lado, Rusia, no te comas toda Ucrania, y por otro lado, Ucrania, vamos a lograr alguna negociación factible. No vas a obtener todo, pero, o sea, ya se te acabó el 20. Algo así yo creo que va a pasar. Sí, sí, es muy probable. Entonces, prácticamente la única forma en la que Trump podría no ser presidente es más bien en una forma legal, que se decidirían no mediante preferencias políticas, pero más bien en algún punto en la Suprema Corte, lo El cual problema se es que, ve difícil. el problema es que Biden, o sea, Biden ya se tropieza, se queda dormido en conferencias. O sea, Biden ya tiene un problema físico. A ver, y no es pecado, todos vamos para allá. Todos vamos a ser ancianos, ojalá algún día. Entonces, todos vamos para allá, pero no puedes que si él ahorita físicamente está mal y no es su culpa, es humano. Todos algún día vamos a ser ancianos. No es posible que si ahorita él claramente ya no está en condiciones, pues que dure otros 4 años con el mundo tan revuelto. O sea, a ver, yo creo que se necesita un cambio. Sí. Bastante complejo, bastante interesante y como siempre muy bien atinados los comentarios. Jacobo, ¿algún punto final que quieras mencionar? El mundo está muy revuelto, ya, ojalá llegue la paz, pero ya pronto. El mundo está loquísimo en los últimos 2, 3 años, ya necesitamos tiempos mejores. Estoy de acuerdo. Tiempos mejores vendrán. Sí, Por el momento esperamos que este haya sido un momento agradable para todos ustedes. Y vaya, de nuevo, como siempre, agradecemos mucho su presencia, Jacobo. Agradezco demasiado tus comentarios, la preparación para estos episodios y bastante bien explicado, muy bien atinado. Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias a todos ustedes y nos escuchamos la próxima. abrazo. Adiós.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube como Economía y Mercados Financieros. Todo junto y sin espacios. También nos puedes encontrar en Facebook y en Spotify como Economía y Mercados Financieros. O bien, si lo prefieres, mándanos un correo a econmercfin@gmail.com. Síguenos, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos saber qué temas son de tu interés. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima.